después de 10 años cuidando a mi suegra enferma, mi esposo me abandonó. Me dijo que ya no tenía tiempo para él y se fue con su amante. Me quedé sin rumbo, perdida, pero lo que jamás imaginé fue que, después de irse, mi suegra me dejaría algo que cambiaría mi vida. Era una mañana como cualquier otra en la casa de Amaya y Germán. La cocina estaba impregnada del aroma del pan casero que ella preparaba con tanto esmero. A Amaya le encantaba cocinar, y su pasión por la gastronomía siempre había sido un punto fuerte en la historia de la pareja. Cuando se conocieron, Germán quedó fascinado por su cálida sonrisa, pero, sobre todo, por la manera en que hacía que cada comida pareciera un regalo. Tenían una vida aparentemente estable. Amaya era respetada como una chef talentosa en un restaurante local, mientras Germán trabajaba como gerente en una empresa de logística. Compartían sueños simples, como renovar la casa que habían comprado y, quizás, algún día viajar a la costa italiana, un antiguo deseo de Amaya. Pero los sueños comenzaron a desmoronarse cuando Teresa, la madre de Germán, empezó a mostrar señales de que algo no iba bien. Primero, fueron pequeños olvidos, el nombre de un vecino, las llaves que siempre parecían desaparecer. Pero, en cuestión de meses, la situación empeoró. Teresa se perdió al regresar del mercado donde había comprado durante años. Fue ese día cuando Amaya y Germán decidieron consultar a un médico, y la noticia llegó como un golpe. Teresa padecía una enfermedad degenerativa y, con el tiempo, dependería de cuidados constantes. Amaya sabía que sería difícil, pero no dudó en ofrecer su ayuda. Es tu madre, Germán. No hay nadie más que pueda hacer esto por ella. La frase salió con convicción, aunque, en el fondo, Amaya sintió un escalofrío recorrer su espalda. Germán asintió, pero parecía más preocupado por cómo aquello afectaría su rutina que por apoyar a su madre. Los cambios llegaron rápidamente. Amaya decidió reducir su jornada en el restaurante para cuidar de Teresa durante el día. Las mañanas, antes tranquilas, ahora estaban llenas de medicamentos, consultas médicas y la paciencia necesaria para lidiar con los lapsos de memoria de su suegra. Germán, por otro lado, parecía no comprender el peso de aquella responsabilidad. Salía temprano al trabajo y, al regresar, encontraba a Amaya exhausta. «¿Y siempre estás tan cansada?», comentó Germán una noche mientras Amaya terminaba de lavar los platos. «Ya no pareces la misma mujer de antes». «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondió Amaya, sintiendo un nudo en el pecho. «Tu madre me necesita ahora». Pero Germán solo suspiró, como si sus palabras no tuvieran importancia. Se levantó, tomó el móvil y se fue al dormitorio, dejando a Amaya sola con los platos y la creciente sensación de que algo estaba cambiando. Los meses pasaron, y Amaya tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, abandonar el trabajo que tanto amaba. Cuidar de Teresa demandaba cada vez más tiempo, y los ahorros de la pareja comenzaron a disminuir. Para ayudar con los gastos, empezó a hacer pequeños trabajos de repostería para los vecinos y conocidos. Mientras tanto, Germán parecía cada vez más distante, ausente tanto física como emocionalmente. «Nunca tienes tiempo para mí», se quejó un fin de semana cuando Amaya rechazó su invitación para salir. «Parece que solo importa mi madre». «Eso no es justo, Germán. Lo estoy haciendo por ella, pero también por nosotros». «No puedo con todo sola», respondió Amaya, luchando por contener las lágrimas. Los años pasaron. En el fondo, ella esperaba que Germán comprendiera. Pero él se encerraba cada vez más en su propio mundo, y Amaya comenzó a sentirse sola en una casa llena de responsabilidades. Teresa, incluso con su mente frágil, parecía notar el sufrimiento de su nuera. Una tarde, mientras Amaya la ayudaba a peinarse, Teresa tomó su mano con firmeza. «Eres una mujer increíble, querida. Gracias por todo. Algún día serás recompensada». Las palabras simples fueron un alivio en medio del peso de la rutina, pero también intensificaron la sensación de soledad. Amaya extrañaba a Germán, pero él parecía no estar más ahí para ella. Las primeras grietas en la historia de la pareja se estaban haciendo visibles, aunque Amaya aún luchaba por mantener todo en pie.
La duda empezaba a surgir, ¿hasta cuándo podría soportarlo sola? Con el paso de los años, la vida de Amaya se convirtió en una lucha constante entre el desgaste físico y emocional. Germán pasaba cada vez menos tiempo en casa, alegando exceso de trabajo. Cuando estaba presente, apenas cruzaban palabras. El hombre que antes parecía tan cariñoso ahora era una sombra distante. Amaya, por su parte, encontraba un extraño consuelo en la mirada frágil de Teresa, quien, incluso en medio de su enfermedad, parecía percibir cada detalle. Una noche, mientras Amaya organizaba la cocina, Germán llegó más tarde de lo habitual. El olor a vino delataba que había estado en algún lugar que no era la oficina. ¿Dónde estabas?, preguntó Amaya, incapaz de contener su preocupación. No tengo que rendir cuentas de cada segundo de mi día, Amaya, respondió él, cortante, mientras se quitaba el abrigo y lo dejaba sobre la silla. Y no se trata de control, Germán. Se trata de respeto. Apenas hablas conmigo, casi no estás aquí, y ahora llegas a estas horas sin una explicación. La voz de Amaya temblaba, pero mantuvo la mirada firme. Germán no respondió de inmediato. Solo sacudió la cabeza y se fue al dormitorio, como si las palabras de Amaya fueran un fastidio que prefería ignorar. Amaya sintió las lágrimas llenar sus ojos, pero no dejó que cayeran. En su lugar, fue al cuarto de Teresa, como hacía casi todas las noches. ¿Estás bien, Amaya?, preguntó Teresa, con voz débil pero llena de preocupación. Incluso debilitada, siempre trataba de ofrecer consuelo a su nuera. Solo un poco cansada, Teresa. Nada que una noche de sueño no solucione. Amaya forzó una sonrisa mientras acomodaba la almohada de su suegra. Teresa tomó su mano con la misma firmeza de antes. Te mereces más, querida. Mucho más que esto. Esas palabras resonaron en la mente de Amaya durante días. Se entregaba con todas sus fuerzas, pero sentía que se estaba perdiendo en el proceso. La rutina era aplastante, medicinas, consultas, comidas, y aún tratar de mantener la casa con los pequeños encargos que hacía. Pero la mirada de gratitud de Teresa le daba a Amaya una razón para continuar. Entonces, una tarde de domingo, todo cambió. Germán llegó a casa con una expresión que Amaya no reconoció de inmediato, pero que pronto se volvió clara. Amaya, podemos hablar. Y dijo con una frialdad que cortó el aire como una navaja. Claro. ¿Qué pasa?, respondió ella, limpiándose las manos en el delantal, ya anticipando que no sería una conversación fácil. Germán miró al suelo por un momento antes de finalmente mirarla a los ojos. Esto no está funcionando. Yo conocí a alguien más y me voy a vivir con ella. Amaya sintió que el cuerpo se le helaba. La noticia la golpeó como una ola que la dejaba sin aire. ¿Qué estás diciendo que, te vas? Su voz salió débil, casi un susurro. Sí. Ya no puedo más, Amaya. Solo tienes tiempo para mi madre. Necesito algo más en mi vida. Quería gritar, quería preguntar cómo podía ser tan cruel después de todo lo que había sacrificado. Pero, en lugar de eso, permaneció en silencio. Cuando Germán tomó las maletas y salió por la puerta, Amaya quedó inmóvil, como congelada en el tiempo. Esa noche, mientras lloraba en el cuarto de Teresa, su suegra la abrazó con toda la fuerza que aún tenía. Y él no te merece, Amaya. Eres fuerte. El destino tiene algo más grande para ti. Confía en ello. Las palabras de Teresa se convirtieron en un faro para Amaya en las semanas siguientes. Ahora estaba sola, pero aún tenía una responsabilidad, cuidar de Teresa hasta el final. Germán nunca volvió a dar señales, excepto para firmar los papeles del divorcio. Amaya los firmó sin dudar, sabiendo que su historia con él había llegado a su fin. Las semanas se convirtieron en meses, y el estado de salud de Teresa comenzó a empeorar gradualmente. Amaya notaba cómo los pequeños gestos que antes eran posibles para su suegra, como sostener un vaso o recordar el día de la semana, estaban desapareciendo.
La enfermedad, implacable, se apoderaba de su cuerpo y de su mente, dejando a Amaya en constante alerta. El médico que atendía a Teresa no ofrecía muchas esperanzas. Explicó que el avance de la condición era irreversible y que lo mejor que Amaya podía hacer era proporcionar comodidad en los días que quedaban. Esas palabras pesaron como una sentencia. Amaya sentía que cada amanecer traía consigo un nuevo desafío, pero también una despedida inminente. Teresa, hoy hace un día precioso y soleado, dijo Amaya una mañana mientras abría las ventanas del cuarto. ¿Qué te parece si desayunamos afuera? Teresa sonrió, aunque estaba visiblemente más débil. Amaya la ayudó a vestirse y la llevó en la silla de ruedas hasta el jardín. Mientras servía té y rebanadas de pastel que había preparado, notó que aquel momento, por más simple que fuera, era uno de los últimos suspiros de normalidad que compartirían juntas. Amaya, ¿sabes qué es lo que más me gusta escuchar? Preguntó Teresa con la voz debilitada. Cuando hablas de tus sueños. Eso me da paz. Amaya tragó en seco. Hacía tiempo que no pensaba en sus sueños, aquellos que había dejado atrás desde que asumió el papel de cuidadora. Quiso responder algo optimista, pero lo único que logró fue una sonrisa forzada. Teresa lo notó y tomó su mano. Tendrás tiempo para eso, querida. Solo necesitas esperar, dijo Teresa con una calma que Amaya no lograba entender del todo. Las complicaciones comenzaron de manera sutil, pero rápidamente se agravaron. Teresa desarrolló dificultades para respirar, y Amaya pasó noches enteras despierta junto a ella, monitoreando cada movimiento. Una noche, mientras sostenía la mano de su suegra, sintió que su tacto estaba más frío de lo habitual. El corazón de Amaya se aceleró. «Teresa, ¿estás bien?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero ya con el teléfono en la mano para llamar al médico. La ambulancia llegó en minutos, pero para Amaya, cada segundo parecía una eternidad. En el hospital, los médicos explicaron que Teresa enfrentaba insuficiencia respiratoria causada por el avance de la enfermedad. Sus expresiones eran graves, pero Amaya se negaba a ceder al desespero. «Ella va a salir de esto, ¿verdad?», preguntó Amaya, casi suplicante. «Estamos haciendo todo lo que podemos», respondió uno de los médicos. «Pero prepárate, Amaya. Su cuerpo está muy frágil». Amaya volvió al cuarto donde Teresa estaba internada, decidida a no dejar sola a su suegra. El sonido de las máquinas que monitoreaban los signos vitales llenaba el silencio de la sala. Amaya se sentó junto a la cama y tomó la mano de Teresa, intentando transmitir fuerza. «Estoy aquí contigo, Teresa. Siempre estaré». Teresa abrió los ojos lentamente y sonrió levemente. «Gracias por todo. No sé qué habría sido de mí sin ti». Amaya sintió las lágrimas caer, pero intentó disimular. «No tienes que agradecerme. Solo quiero que te pongas bien». «Amaya», comenzó Teresa con dificultad para hablar. «Quiero que sepas que has sido como una hija para mí. Y que mereces ser feliz». Las palabras de Teresa fueron como una puñalada en el corazón de Amaya. Era como si su suegra se estuviera despidiendo. No estaba lista para eso, pero sabía que no había nada que pudiera hacer para evitar lo inevitable. Los días siguientes fueron los más difíciles en la vida de Amaya. Teresa volvió a casa, pero ya no podía levantarse de la cama. Amaya la cuidaba con todo el cariño y dedicación, limpiando heridas, ajustando almohadas, alimentándola con caldos ligeros. Cada gesto era una prueba de amor y gratitud, aunque el dolor de la pérdida inminente fuera casi insoportable. Una noche fría de invierno, Teresa llamó a Amaya con voz baja. Amaya corrió al cuarto y se sentó junto a ella, sosteniendo su mano temblorosa. «Amaya, es hora de que dejes de cargar con todo este peso tú sola. Confía en que todo estará bien». Amaya empezó a llorar, pero trató de responder con firmeza. «Nunca te dejaré, Teresa. Eres parte de mi historia, y siempre te llevaré conmigo». Teresa sonrió por última vez. Amaya sintió como su mano se relajaba,
y, de repente, la habitación pareció más silenciosa que nunca. El vacío lo llenó todo. Teresa se había ido, dejando atrás un silencio que parecía interminable. El velorio fue sencillo, pero lleno de amor. Pocas personas aparecieron para dar sus condolencias, y muchas de ellas solo por formalidad. Amaya, a pesar del dolor, mantuvo la dignidad. Sabía que Teresa se había marchado en paz y que su memoria viviría en cada gesto de bondad que su suegra había demostrado. En los días siguientes, Amaya enfrentó el arduo proceso de organizar las pertenencias de Teresa. Cada cajón que abría traía consigo una nueva oleada de recuerdos. Pero fue en el fondo de una vieja cómoda donde Amaya encontró algo inesperado, la carta que cambiaría el rumbo de su vida. En ese momento, el dolor dio paso a la sorpresa, y la esperanza comenzó a brillar nuevamente. Sus ojos se detuvieron en un sobre cuidadosamente doblado en el fondo del cajón. En el centro, su nombre estaba escrito con la caligrafía temblorosa, pero inconfundible, de Teresa. Amaya se sentó al borde de la cama con el corazón acelerado, sosteniendo el sobre como si fuese algo sagrado. Por un instante, dudó en abrirlo. Había algo solemne en ese momento, como si Teresa aún estuviera ahí, observándola. Tomando valor, deslizó los dedos para abrir el papel, revelando una larga carta escrita a mano. Las palabras parecían haber sido escogidas con mucho cuidado, como si cada frase cargara el peso de algo que necesitaba decirse desde hacía mucho tiempo. Querida Amaya, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy allí para agradecerte personalmente por todo lo que hiciste por mí. Fuiste la luz que iluminó mis últimos años, una verdadera hija, mucho más de lo que merecía. Nunca olvidaré los días que pasaste a mi lado, incluso cuando todo parecía demasiado pesado. Hay algo que guardé en secreto, pero ahora es el momento de que lo sepas. Durante mi juventud, heredé de mi padre un gran terreno en Navarra. Estas tierras tienen un valor sentimental enorme, pero durante muchos años han estado sin uso, esperando el momento adecuado para que alguien les devolviera la vida. Siempre creí que ninguno de mis hijos tendría el corazón o la responsabilidad para ello, pero tú, Amaya, tú eres diferente. Vi en ti una fortaleza que pocos poseen. Vi el amor y la dedicación que pones en todo lo que haces. Por eso, decidí que estas tierras son tuyas. No le conté nada a nadie antes para evitar disputas y conflictos. Sé cómo Germán y mis otros hijos pueden ser egoístas, y estas tierras caerían en las manos equivocadas si se dividieran. Además de las tierras, he dejado una cantidad de dinero para ayudarte a invertir en ellas. Siempre noté el brillo en tus ojos cuando hablabas de cocina y de cómo soñabas con tener algo propio. Ahora eso es posible. Espero que uses este regalo para reconstruir tu vida, para levantarte y crear algo que sea solo tuyo. Te mereces cada pedacito de felicidad que el mundo puede ofrecerte. Nunca dudes de lo especial que eres. Y, por favor, piensa en mí con cariño, pero sigue adelante. Eres fuerte, Amaya, más fuerte de lo que imaginas. La carta terminó con una firma simple, con amor eterno, Teresa. Amaya dejó la carta sobre su regazo y llevó las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas. Esas palabras cargaban un peso inmenso, pero también una dosis inesperada de esperanza. Teresa, incluso en los últimos días de su vida, había pensado en ella de una manera en que nadie más lo había hecho. Las tierras, el dinero, todo aquello parecía irreal. Durante años, Amaya había creído que su vida estaba atrapada en sacrificios y renuncias, pero, de repente, el destino le ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo. Sin perder tiempo, Amaya abrió el sobre que acompañaba la carta. Dentro estaban los documentos oficiales de las tierras y una escritura con su nombre ya registrado como propietaria. También había una cuenta bancaria indicada, con una suma que haría a cualquiera pensarlo 2 veces antes de actuar por impulso. Era suficiente para comenzar, pero requeriría planificación y mucho trabajo. Y eso no la intimidaba. Por el contrario, la idea de finalmente construir algo propio llenaba su pecho de determinación. Por horas, Amaya permaneció sentada en su habitación,
procesando lo que acababa de descubrir. Los recuerdos de Teresa invadían su mente, especialmente las palabras que ella había dicho en sus últimas semanas. Merece ser feliz y confía en el destino. Por primera vez en mucho tiempo, Amaya empezó a creer que eso era cierto. Su felicidad no estaba perdida, solo adormecida, esperando el momento adecuado para despertar. En los días siguientes, comenzó a organizar los detalles para visitar las tierras. Llamó a un abogado que Teresa le había recomendado años atrás, alguien de confianza, para asegurarse de que todo estuviera en orden. Las conversaciones fueron largas, pero esclarecedoras. Amaya descubrió que las tierras eran mucho más grandes de lo que había imaginado, con potencial tanto para cultivo como para construcción. No era solo una propiedad, era un verdadero tesoro, algo que podía cambiar el rumbo de su historia. Con el dinero que su suegra le había dejado, Amaya empezó a dar los primeros pasos. Contrató a un agrónomo local para evaluar la calidad del suelo y ayudarla a decidir qué se podía cultivar. Él fue directo y sincero. Estas tierras tienen un enorme potencial. Si se cuidan bien, pueden producir no solo alimentos, sino también oportunidades. ¿Piensas trabajar con productos orgánicos? Está en auge y tiene un mercado fuerte. Amaya sonrió al escuchar eso. Era como si el destino ya hubiera elegido el camino. Siempre había soñado con usar su pasión por la cocina para crear algo significativo, y allí estaba su oportunidad. Decidió que comenzaría con hortalizas y frutas, estableciendo una producción orgánica que pudiera abastecer mercados y restaurantes locales. Con la ayuda del agrónomo, diseñó un plan detallado para revitalizar las tierras. El comienzo fue difícil. Amaya no tenía experiencia práctica en el campo y, muchas veces, se sentía perdida. Trabajaba codo a codo con los pocos empleados que pudo contratar, aprendiendo cada etapa del proceso, desde la preparación del suelo hasta la siembra de las primeras semillas. La rutina era agotadora, pero, al mismo tiempo, había algo profundamente gratificante en ver todo aquello tomar forma. Durante los meses siguientes, Amaya empezó a cosechar los frutos, literal y emocionalmente. Las primeras producciones de hortalizas se vendieron rápidamente, con clientes elogiando la calidad y el sabor de los alimentos. Su dedicación comenzaba a dar frutos, y usaba cada centavo para reinvertir en la finca. Decidió expandir, incluyendo también hierbas aromáticas y pequeños huertos de frutas raras, que atraían la atención de chefs reconocidos en la región. Mientras tanto, Germán se enteró de los logros de Amaya a través de conocidos. Supo que las tierras, de cuya existencia ni siquiera tenía conocimiento, habían sido dejadas exclusivamente para su exesposa. La ira se apoderó de él. Para Germán, aquello era una afrenta. ¿Cómo había confiado su madre algo tan valioso a Amaya y no a él, su hijo legítimo? Que ella no se merece eso, comentó Germán a su nueva pareja, golpeando la mesa con la mano. Mi madre fue injusta. Esas tierras deberían ser mías. La pareja de Germán, que apenas conocía a Teresa o la historia de sacrificio de Amaya, solo asintió, alimentando su resentimiento. Germán decidió que tenía que confrontar a Amaya, no solo para cuestionar la decisión de Teresa, sino porque, en el fondo, ver el éxito de su exmujer lo hacía sentirse inferior. Una tarde, mientras Amaya supervisaba la cosecha, vio a Germán acercarse por el camino de tierra. Bajó del coche con pasos decididos, llevando una expresión de frustración que Amaya reconoció de inmediato. Respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Amaya, comenzó él, sin rodeos. ¿Cómo te atreviste a aceptar estas tierras? Mi madre estaba enferma. No sabía lo que hacía cuando te dejó esto. Amaya, con las manos llenas de tierra y un sombrero de paja en la cabeza, no se dejó intimidar por el intento de Germán de imponerse. Lo miró directamente a los ojos y le respondió con firmeza. Tu madre sabía exactamente lo que hacía, Germán. Confió en mí porque sabía que cuidaría estas tierras con el amor y la dedicación que merecen. Cosas que, sinceramente, tú nunca demostraste. Él soltó una risa sarcástica, pero había una verdad que lo golpeaba. Germán sabía,
en el fondo, que nunca habría hecho lo que Amaya estaba haciendo. No tenía la paciencia ni el valor para ello. Estás ganando dinero con algo que debería ser mío. No es justo, insistió Germán, elevando la voz. Amaya permaneció tranquila, pero sus palabras salieron con una fuerza que incluso la sorprendió a ella misma. ¿Justo? Justo habría sido que valoraras a la madre que tuviste y a la mujer que estuvo a tu lado cuando más lo necesitabas. Teresa me dejó esto porque sabía que haría algo bueno, algo que honrara su memoria. Si no puedes lidiar con eso, no es mi problema. Ahora, por favor, vete. Tengo trabajo que hacer. Germán se quedó sin palabras. Por primera vez, Amaya no retrocedió ante sus acusaciones. Sintiéndose derrotado, volvió al coche, pero el resentimiento continuó carcomiéndolo. Amaya, por su parte, sintió alivio al haber dicho lo que llevaba tanto tiempo guardado en su corazón. Ya no había espacio en su vida para las heridas del pasado. Todo lo que importaba ahora era el futuro, y estaba decidida a transformar esas tierras en algo que no solo sustentara su vida, sino que también inspirara a otras personas. Con el tiempo, la finca de Amaya se convirtió en un referente en la región. Comenzó a invertir en marketing local, creando una marca de productos orgánicos que llevaba su nombre. Los empaques incluían mensajes sobre sostenibilidad y amor por la tierra, valores que había abrazado desde el principio. Restaurantes famosos empezaron a pedir productos directamente de la finca, y el negocio creció más rápido de lo que Amaya hubiera imaginado. Los rumores de su éxito llegaron hasta Germán, quien ahora observaba desde la distancia, consumido por el arrepentimiento. Empezó a darse cuenta de que, al cambiar a Amaya por una ilusión, había perdido más que un matrimonio, había perdido la oportunidad de estar al lado de alguien que hacía historia con su fuerza y determinación. Amaya, sin embargo, ya no tenía espacio en su vida para el arrepentimiento de Germán. Su atención estaba completamente puesta en las tierras y en un futuro que, finalmente, parecía tan fértil como el suelo que cultivaba. Y hablando de superación, en el próximo video conocerás la historia de una mujer que fue expulsada de su casa por su marido millonario, después de escucharlo hablando con su amante por el celular. Pero lo que él no esperaba era que ella daría la vuelta por encima de una manera que nadie podría imaginar. Haz clic y no te lo pierdas.